Se celebraba este fin de semana una asamblea de la FAM, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Almudena, ¿qué pasó allí, querida? Finalmente no hubo acuerdo y la octava asamblea de la FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, no se celebró. Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y PA no llegan a un acuerdo para presidir esta asamblea. 6 meses después de las elecciones municipales que le dieron la victoria al Partido Popular, el PSOE se aferra al poder en esta federación. La octava Asamblea General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se suspendía después de que los partidos políticos con representación no hayan logrado consensuar quiénes debían ocupar los cargos directivos ni cómo debía desarrollarse la Asamblea, lo que ha motivado que PP y UPA decidieran no tomar parte en la misma, que no ha llegado ni siquiera a constituirse. Así las cosas, el alcalde de Dos Hermanas y actual presidente de la FAM, Francisco Toscano, convocará esta semana una reunión de la comisión ejecutiva de este organismo para analizar lo ocurrido este sábado y con vistas a fijar la fecha para una nueva asamblea. Arenas anunció que encargará al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, un documento para refundar la FAM, de manera que esta no sea el chiringuito de ningún partido. En ese sentido ha lamentado el intento de pucherazo del PSOE este sábado, cuando tuvo que suspenderse la asamblea ante la falta de acuerdo. Juan Carlos. Recordarás, la semana pasada estábamos hablando de este tema, se iba a producir efectivamente la asamblea de la FAM. Parecía que no había acuerdo, había algunas cosas extrañas, como por ejemplo la incorporación de las mancomunidades que habían solicitado en los años 90 su incorporación, que no se habían incorporado, y ahora de repente en el 2011 había una explosión de incorporaciones, ¿no? Con el objetivo también de que fluctuaran esos votos se movieran y permitieran mantener la mayoría al PSOE, ¿no? Ahora en este caso también ha habido una anomalía muy divertida, muy curiosa, sí. Que es que para acreditarse como delegados, los que estaban en la asamblea, los representantes de la asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tenían que estar al día de los pagos de las cuotas en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, algo muy obvio también por otra parte, es decir, muy normal. Claro, lo que ocurre es que eso implica que no se deba nada en los últimos 4 años. Como ha habido cambios de gobierno, entonces puede haber habido algún gobierno o alguna administración local antes en manos del PSOE, que era la que tenía la mayoría, que no haya estado pagando, y ahora cuando ha venido la administración del PP se encuentran con que no tienen derecho a voto porque los anteriores no han estado pagando. En fin, es evidente que todo esto son una serie de tropelías, chanchullos, mamarrachadas, sí, que desde luego no hacen honor a esta institución. Fullerías, lo llamamos el viernes pasado. Fullerías, decía Álvaro Rebollo. Álvaro, un saludo, Álvaro. Fullerías, que todo esto lo que hacen es desmerecer claramente a una institución que es importante y una institución que en este momento además es particularmente importante, porque si hay una administración que lo está pasando mal en España y en Andalucía, es la administración local, y a la administración local es a la que normalmente vamos todos los ciudadanos siempre a pedir una solución para nuestras emergencias. Para nuestra emergencia siempre vamos a esa administración, a nuestro ayuntamiento, que es el más cercano. Nadie va a la delegación de la consejería de no sé qué, va al ayuntamiento. Y es lógico, lo están pasando muy mal, no tienen dinero, están haciendo frente a un montón de competencias impropias, y el organismo que tiene que representar ese concepto de municipalismo, fíjate cómo está hecho como unos zorros, y roto a jirones, llevando incluso a una situación en la que ya se está diciendo que este modelo está muerto, porque es imposible llegar a un acuerdo, que el acuerdo hay que refundarlo. Claro, es evidente. Hay que refundarlo, que es lo que pide el Partido Popular. No tiene más recorrido. Pero fíjate, hablamos de estrategia, sí, otra estrategia más. Ahora resulta, Juan Carlos, que los modelos están muertos, están caducos, están muertas las diputaciones provinciales, están casi muertas las mancomunidades, no se le encuentra demasiado sentido a una federación regional de municipios y provincias. Aquí está pasando algo, aquí está pasando. Sencillamente que la cuota de poder por parte del Partido Socialista, en este caso, nos referimos una vez más al partido que lleva 30 años en el gobierno, se está resquebrajando. Es verdad, está haciendo aguas por muchos sitios, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel municipal. Y esto es ni más ni menos que aferrarse a uno de los cargos de responsabilidad que le quedan en la comunidad autónoma. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, por supuesto, con sus estatutos, con sus competencias, con sus responsabilidades, las tiene, y las tiene importantes. Pero fijaos que importante también
Y valga la redundancia lo que nos anunciaba la alcaldesa de Marbella, ¿no? Ángeles Muñoz, la vicepresidenta de la FAM, el pasado miércoles cuando hablábamos con ella. Ella casi veía claro, a pesar de que faltaban días para la asamblea que tenía lugar en San Juan de Alfarache, que Francisco Toscano y su junta directiva se iban a aferrar totalmente buscando un resquicio en lo legal, y al final lo han hecho. Al final el PSOE no se conforma con las medidas expuestas por el Partido Popular, y lo que es peor, estamos ante un parón de semanas o de meses. De nuevo, cuando las elecciones municipales han sido un 22 de mayo, han pasado ya más de 6 meses desde las elecciones y estamos como estamos, sin un organismo importante, supramunicipal, con poder de decisión, que no ha decidido todavía quién va a ser su responsable. Yo tenía mis dudas de la importancia de esta federación, si bien es cierto que por desconocimiento. Ya la vicepresidenta el otro día nos lo aclaraba por teléfono y yo me acuerdo que le pregunté sobre eso. Pero esto yo creo que es una prueba más evidente de que no se toma en serio. Que en realidad hay personas que buscan la notoriedad, que buscan el cargo, que buscan el sueldo, importándole un poco, un pito, la repercusión que eso tenga, ¿no? Entonces, esto parece como un juego de niños. Es más, oye, nos repartimos tú un año, yo otro, mi Izquierda Unida un año, después PA, no, mejor tú antes. Pero bueno, vamos a ver, ¿pero esto qué es lo que es? Esto no es una tarta para repartirse. Aquí hay una proporcionalidad en base a los resultados que tú has tenido en las elecciones municipales, y en base a esos resultados tú representas con mayor o menor número de miembros en esta federación. ¿Cómo es esto de repartirse tú un año, yo dos? Espérate, te digo, no se toma en serio. Es lo que tiene el poder. Sí, pero no, que tiene el poder. No, lo que tiene el poder es cuando hay gente honesta, es que tiene poder de tomar decisiones pensando en los demás, no pensando en ti y convertir un cachondeo o cualquier cosa que en principio es bastante seria, ¿no? La lucha, sobre todo, José Luis, viene por los órganos de gobierno. ¿Quién es el presidente? ¿Quién ostenta la vicepresidencia? Y los cargos directivos, en los que habría que implicar también a Izquierda Unida, los Verdes, Convocatoria Andalucía y el Partido Andalucista, que no olvidemos que también tiene representación. Pero básicamente PP y PSOE son los que tienen que repartir la responsabilidad máxima en la FAM. Sí, lo que pasa es que yo he tirado de hemeroteca para intentar informarme este fin de semana sobre el asunto de lo que es los antecedentes históricos de la FAM. Y a mí lo que me ha llamado la atención es una cuestión que yo entiendo que yo pongo en duda realmente si realmente son órganos que son consistentes o no. Sobre todo de la perspectiva política posiblemente sí, de la perspectiva administrativa yo tengo mis serias dudas. Y solamente voy a poner un ejemplo. Leía antes de ayer un municipio con 269 habitantes que tiene una deuda per cápita de 18.000 euros. Entonces, cuando un ayuntamiento de esta dimensión, con 200 y pico habitantes, tiene una deuda por cada habitante de 18.000 euros, pues realmente todos los sistemas de control, todas estas administraciones superpuestas, todos estos órganos de representación política que supongo que una de sus funciones debería ser, en fin, corregir los desfases que se producen de forma permanente. Realmente yo tengo mis dudas de realmente para qué sirve toda esta administración institucional que hemos ido creando y que en el fondo son administraciones superpuestas. Yo tengo mis serias dudas. Bien, bueno. Pues el caso es que existe y que políticamente, además, como dice José Luis, muy bien dicho, se corresponde a unas elecciones que se han hecho y que ahora, bueno, las normas las quieren cambiar. Sí, por el camino. El problema es que las quieren cambiar por el camino. Esto sería una buena noticia. Eso es lo que nosotros queremos decir aquí. Si el PSOE perdiera las elecciones y estuvieran en comunidades de vecinos, no tendrían problema, porque nunca se cambiarían, estarían siempre en las comunidades de vecinos. Bueno, pues fijaos porque el PSOE no sale de una cuando entra en otra. Claro, este fin de semana estaba la FAM por aquí, pero es que tenían un congreso también, una asamblea federal, mejor dicho, y se hablaba de ese congreso del próximo año. Y hombre, no nos engañemos, el Partido Socialista Obrero Español está pasando por unos momentos delicados. Almudena. Tras la debacle socialista del 20 en el pasado domingo en las urnas, al partido le ha tocado reflexionar y proponer ideas en el Comité Federal celebrado el pasado sábado, un comité del que no ha salido aún un líder, aunque Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba ya se postulan como favoritos. El PSOE da por hecho que el candidato socialista a las elecciones del 20N, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra en funciones, Carmen Chacón, optarán a liderar el partido en el Congreso Federal Ordinario que se celebrará en Sevilla del 3 al 5 de febrero. Ninguno de los dos se ha postulado oficialmente y de hecho podrían esperar incluso hasta el mismo Congreso para hacerlo, ya que bastaría con presentar en ese momento el aval del 20% de los delegados que asistan.
También podrían adelantar antes sus intenciones y formalizar una precandidatura, para lo que se requiere el apoyo del 10% de los miembros del Comité Federal. Así las cosas, en el PSOE no descartan que ambos se reserven sus bazas hasta el mismo día del Congreso, aunque eso les privaría de la opción de hacer campaña previa en su favor. Algunos han apuntado que Rubalcaba podría comunicar sus intenciones en los próximos días, incluso la Ejecutiva Federal del próximo jueves, de la que también forma parte Chacón. En la reunión del Comité Federal, Rubalcaba ha defendido su programa electoral como guía del PSOE en la oposición, de lo que algunos sectores se han interpelado como una muestra de su deseo de pelear por hacerse con las riendas del partido. Fran García. Menudo congreso, ¿no? Importante, menuda asamblea federal la que ha tenido el PSOE durante este fin de semana, porque, bueno, se están jugando realmente mucho. Candidatos los hay, yo creo que los va a seguir habiendo. Sí. Hoy hemos conocido que también José Bono no ve con demasiado malos ojos o mala cara el poder presentarse, incluso ser un candidato de consenso entre todas las filas del Partido Socialista. No te ríes. Yo sonrío, no, yo sonrío, no, pero es una cosa mía personal, no tiene nada que ver con el señor Bono en absoluto. Pero el señor Bono tiene telegenia. Pues, oye, irá en su beneficio, ¿no? De cara a ser un candidato creíble y solvente para el Partido Socialista. Pero hablábamos de esa dualidad de Alfredo Pérez Rubalcaba o de Carmen Chacón. Resulta que Chacón parece que no tiene todos los parabienes del aparato catalán. Carmen Chacón no goza del respaldo, sobre todo de José Zaragoza, de uno de los pesos pesados del PSOE en la comunidad autónoma catalana. Rubalcaba, bueno, pues Rubalcaba posiblemente va a tener que estar lidiando con el Partido Popular también en la constitución del nuevo gobierno, prevista ya para el día 23 y 24, seguramente el 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional. Será Mariano Rajoy cuando acceda oficialmente a la presidencia del gobierno. ¿Más candidatos? Pues realmente está ahora mismo un poco en el alero. Entre los jóvenes quizás destaca Óscar López, un referente importante en Castilla-La Mancha, una persona que ha lidiado también de una forma importante con todo el aparato de los varones del Partido Socialista, y vemos que desde Andalucía pues tampoco se está postulando ahora mismo nadie con unas ciertas garantías. No podemos olvidar que en Andalucía el Partido Socialista queda muy tocado después de los resultados que ha tenido primero en las elecciones municipales y más tarde, hace tan solo unos días, en las elecciones generales. Entonces no vamos a llegar al póker, y mucho menos al repóker todavía. Yo creo que van a ser 2, 3 candidatos. Rubalcaba creo que estará también finalmente Chacón, veremos, y atención a la novedad que supone José Bono, que hasta ahora no entraba en las quinielas, y José Bono podría optar también a esa Secretaría General del Partido Socialista. Sí, bueno, yo creo que primero que el principal problema que tiene el PSOE, aparte de obviamente haber perdido las elecciones y entonces pues por eso están como están, como los mejillones en las rocas, ¿no? Y en las barbas, ¿no? Totalmente aferrados, ¿no? Y como los percebeiros, los percebes. Pues entonces están aferrados a todas estas cosas. Primero, que va a ser muy difícil quitar a Rubalcaba. Segundo, yo creo que es que Rubalcaba precisamente aceptó ser el candidato, no a palos exactamente, pero sí aceptó ser el candidato porque iba a ser de alguna forma el que iba a sobrellevar esta situación, esta gestión, al menos hasta el Congreso Federal, al menos hasta ese momento. Tercero, yo sí creo que el PSOE de Andalucía sí puede tener un cierto peso en lo que salga de ese Congreso Federal. ¿Por qué? Por varias razones. Primera y principal, porque es el que se la juega en las siguientes elecciones. O sea, el Congreso es en febrero y previsiblemente las elecciones serán en marzo. O sea, tendrán que hacer causa común con ese objetivo, porque además es lo poco que le queda en este momento al PSOE a nivel nacional. O sea, le va a quedar el País Vasco, Pachi López, en coalición con el Partido Popular, y les queda exclusivamente el PSOE de Andalucía, la Junta de Andalucía con Griñán, no le quedan más. Además, Griñán lo que ha pedido es un liderazgo ya inmediato y, por tanto, me imagino que va a estar orientado por ahí. Y teniendo en cuenta además que después lo que ha pedido también ha sido relativamente modesto, ha pedido un secretario de organización, o sea, un segundo de a bordo, no ha pedido mucho más. Bueno, teniendo en cuenta que es lo único que existe ahora mismo, pues claro, porque el resto, todos, Carmen Chacón o quien sea, todos han fracasado. Todos han fracasado. Bueno, pero
en relación con Bono, yo creo que el tiempo juega en favor de Bono, porque conforme avanza su edad tiene más pelo. Entonces, Fernandito, no te mueras la lengua. Entonces, bueno, pues yo, en fin, eso de que se va, yo tengo mis serias dudas, sinceramente. Y además, después de lo que ha dicho Alfonso Guerra antes de ayer, que ha hecho una crítica en relación con los jóvenes y las mujeres. A los jóvenes, Bono ya no entra por en ese perfil. Ahora hablamos de las palabras de ayer de Alfonso Guerra en una entrevista en la precisamente su edad avanzada, entre comillas, del señor Bono, le hace otra vez estar en Candelero de forma clara, ¿no? Está en la ola, otra vez está en la ola, está surfeando otra vez y tal, por las llanuras de Castilla-La Mancha. Es que uno me hace mucha gracia, yo lo apunté el le gusta día. Mucho. Él siempre, lo ha dicho Ángel, el realizador, dice, Bono siempre hace lo mismo. Se va metiendo y ahora ya se postula, ¿no? Eso siempre. Yo decía el otro día y me ratifico, me parece que no debiéramos tomar con demasiada frivolidad el problemón que tiene el PSOE interno, porque aunque nosotros seamos ajenos y no militemos en el partido, no simpaticemos, lo que quiera que sea, tenemos que ser muy conscientes de la necesidad que tiene esta circunstancia en este país, en este momento, y este nuevo gobierno que va a formarse, de contar con una oposición consolidada y seria que arrime y empuje, ¿no? Tomás Gómez decía, creo que a mi juicio con un magnífico criterio, que es hora de oír a las bases, de recurrir a primarias y de hacer un borrón y cuenta nueva. Todo lo que huela a Rubalcaba, a Chacón, a Bono, eso es fracaso, eso es el ayer, eso es el pasado del Partido Socialista. En UPyD, a Tomás. No lo sé, pero clama solo, clama en el desierto. El Partido Socialista ahora mismo necesita una renovación absoluta. Ha fracasado de una manera rotunda y contundente, y entonces yo creo que necesita savia nueva, ilusionar con nuevos proyectos. Pero otra vez Rubalcaba, que acaba de fracasar estrepitosamente. Pero por la misma regla de tres, José Luis, 30 años gobernando una comunidad autónoma, claro. ¿Eso es sano? No, ¿Eso es normal? En absoluto. No, de hecho, claro. Entonces, ¿por qué se va a ir Rubalcaba? Partiendo de esa base, ¿sabes? ¿Por qué se va a ir Rubalcaba? Porque ha perdido, para todos, porque lleva muchos años. José Luis ha dicho una gran verdad, Agustín, y es que, tomando también las propias declaraciones de Mariano Rajoy y de Javier Arenas, que ellos quieren en España y en Andalucía un PSOE relativamente fuerte y cohesionado, porque realmente la asignatura pendiente ahora mismo del país es la economía. Claro. Y encontrar un dato como el de la OCDE que dice que en el 2012, nada más lejos de la realidad que salir de la crisis, tendremos que hacer frente a un 23% de desempleo, pues esto te pone los pelos de punta. Entonces es cierto lo que decía José Luis García Guillermo, yo creo que con mucho tino, que se peleen, que luchen lo que tengan que luchar el Partido Socialista, que monten realmente una base y un proyecto para los próximos años, pero que estén en la oposición o en el gobierno, ya veremos, lo dirán los votos aquí en Andalucía, pero que sean por lo menos un partido cohesionado. Lo políticamente correcto, ¿no? Hombre, es que efectivamente estamos hablando de asuntos de Estado. Como estamos hablando de asuntos de Estado y hoy en día es una emergencia salir del estado actual de crisis económica, de alto desempleo que tenemos en España, se necesita a la oposición, pero se necesita una oposición coherente, una oposición sólida y una oposición que tire del carro, evidentemente, no una oposición disgregada, rota, que se dedica a sus pequeños reinos de taifa y poco más, ¿no? Ya buscarán ellos por su propio interés unirse. Esto no, desde luego. De todas maneras, a mí tampoco me preocupa mucho particularmente el Partido Socialista Obrero Español, porque, bueno, al final esto es consecuencia de un montón de contemplación con un líder y con un proyecto político durante los 8 años anteriores. Es decir, o sea, están teniendo la respuesta a lo que ellos mismos han generado. O sea, un liderazgo personal en un señor que se llama Rodríguez Zapatero, hoy en día desaparecido. Os recuerdo que el señor Rubalcaba ha llegado a sustituirle este fin de semana en los actos federales. Un proyecto político, en lo político, que lo único que ha generado ha sido provocación y dispersión y enfrentamiento social, digo tanto territorialmente, de los territorios periféricos con el concepto de nación, como entre los distintos grupos sociales, y por otro lado
una miopía, por llamarlo eufemísticamente, a la hora de ver y diagnosticar y corregir una crisis económica que empezó siendo una crisis bancaria, siguió siendo una crisis económica y ha terminado siendo una crisis de deuda. Y nos ha llevado a la ruina a este país. Y a las personas de este país. Pero no es justo ni responsable que se personalice, que incluso los propios dirigentes socialistas están como, no haciendo leña del árbol caído, que eso es más fácil, están personalizando el fracaso en la persona de José Luis Rodríguez Zapatero, como diciendo los demás, nosotros no teníamos nada que ver con esto. Quiero decir, o sea, a ver, que hay una complicidad. Claro, le han estado, entre comillas, riéndole las gracias y haciéndole seguidismo. En los congresos no ha habido ni una sola palabra crítica en estos 8 años, cuando todo el mundo lo estaba viendo venir. Es decir, lo más crítico que yo he leído en algún momento ha sido algún artículo de opinión de Jordi Sevilla, un señor que fue ministro con Zapatero y que como Zapatero se lo quitó de en medio y lo dejó en la calle. Pues Jordi Sevilla, que no es tampoco una persona que sea ningún estúpido, pues se dedicó a escribir información y artículos de opiniones económicos muy interesantes. Si alguien lo ha podido seguir a lo largo de estos últimos años, observará que desde todos los puntos de vista y desde todos los sectores sociales se estaba viendo la crisis. ¿Por qué no la ha querido ver todo el PSOE? Todo el PSOE. Sí, todo el PSOE. Pero, hombre, Jordi Sevilla, ya que ha salido a colación, tiene una gran parte de culpa y voy a explicarme el porqué. Este señor, si hubiese sido un hombre sensato, el señor Jordi Sevilla, le hubiese dicho al señor Zapatero que la economía en 2 tardes es imposible. Y simplemente en esas 2 tardes le enseñó un poquito de Keynes. Y Keynes lo que sabía realmente era gastar. Y gastar. Que es lo que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero. Y los demás durante 8 años le han reído las gracias. Porque cuando él coge el gobierno en un momento con el ciclo económico totalmente expansivo, en donde tenía que haber ahorrado, no haber generado gastos superfluos, innecesarios y absurdos, cosa que hizo porque el señor Zapatero, como yo creo que en el fondo el PSOE funciona de esa forma, al menos lo ha demostrado en los últimos 30 años, gastar sabe perfectamente, gestionar son absolutamente nefastos, y de igual forma que el señor Sevilla tenía que haberle dicho, mire usted, señor presidente, es imposible aprender economía en 2 tardes. Búsquese un ministro de Economía sensato, con personalidad, y que realmente lo que se haga, lo que él diga, vayamos para adelante, y no que el señor Solve, que posiblemente sea un experto en economía, pero que ha sido un auténtico desastre y que ha tenido muy poca personalidad, se ha dejado llevar por las tonterías que permanentemente ha venido diciendo el señor Zapatero. Y siendo Zapatero el absoluto culpable de la situación en la que nos encontramos hoy día, ha sido reído hasta hoy y hoy lo están machacando. Bueno, a mí que me lo machaquen al señor Zapatero me da exactamente lo mismo, pero se ve la catadura moral. No, ahora de hay una ese especie partido. como de compasión, ¿no? Decir, no hacer leña del árbol caído, tal, no sé, no. Bueno, pero nos ha ido bien. Compasión relativa. ¿Qué, vamos a ser diplomáticos ahora para no caer mal a quién? Compasión Si relativa. los que tenemos el problema somos nosotros, es el país. Bueno, en el diario público el otro día había una carta de agradecimiento de Javier Sardá, una carta pública de agradecimiento por lo que había hecho José Luis Rodríguez Zapatero por este país. Arturo Pérez Reverte también se la ha escrito, todo el mundo le ha escrito. Bueno, pero es normal, ¿no? Que ahora salgan partidarios, dirán que bueno, que para tantísimos millones de detractores, Zapatero pensará, bueno, algún partidario me saldrá después de mi pero yo pensaba que decías, de mis 7 años ¿era una carta en positivo? En agradecimiento, claro, lo que había hecho. Javier Sardá era contrario. No, justamente, yo que me está diciendo Ángel, el realizador, la de Arturo Pérez Reverte era incendiaria, vamos. No te he dicho nada porque me era realista. Era realista. La de Arturo Pérez Reverte me llamaba prácticamente de todo menos leonés. No. ¿Qué es lo que es? La de Sardá era de agradecimiento por lo que había hecho, porque no olvidemos que Sardá es de los del dedito en la ceja para la campaña, entonces. Sardá está en Cataluña. Vamos a hacer una pausa, ¿os parece? ¿Os apetece una pausita, un buchito de agua? Perfecto. José Luis, ¿nos damos una vuelta por el plato? Ya que no hay tapitas ni cervecita, por lo menos un poquito de agua. Ahora sí vamos a cenar ya, macho, por eso, la hora que es. Volvemos enseguida, recta final de Andalucía Debate. Hasta ahora mismo.